Valentín, me alegro verte y a todo el resto me alegro mucho verme. Estamos ahora mismo 14 en el grupo y si queréis, pues, aunque son las 7:10, pero yo creo que podemos empezar perfectamente. Entonces, amigos míos, muy buenas tardes a todos y a todas. Y tenemos nuestra segunda reunión temática de este grupo de Taller de Chardén, de donde son cristianos. Recordáis que en el mes de octubre tuvimos la primera reunión con Paz Enrique, que nos habló sobre las convergencias entre Jung y Teilhard de Chardin. Luego, el mes siguiente, tuvimos un debate muy rico entre todos sobre ese tema. Y hoy tenemos, diríamos, la segunda reunión temática que está a cargo de nuestro buen amigo Juan Valentín Fernández de Gala, que no solamente es buen amigo, sino también es vicepresidente de la Asociación de Amigos de Teilhard de Chardin. Juan Valentín es médico de profesión, luego antropólogo, profesor de instituto, no hablará seguramente algo de eso en su charla, y también es profesor de filosofía, de historia de la medicina en la Universidad de Cádiz. Y amigo, no de toda la vida, pero nos conocemos desde hace 15 o 20 años, porque esto de la Teilhard no fue convocando y no fue uniendo. Pues nada, Juan Valentín, cuando quieras puede empezar. Como tú tendrás una presentación, tú sabes, abajo ábrela porque Sí, puede hacer perfectamente. No te tenemos que dar nada. Así muy que bien. la Pues palabra. Leandro, muchísimas gracias por esa amabilísima presentación. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento y asombrado también, Leandro, por esa perspectiva que veo a tu espalda, ¿verdad? De nuestro planeta, nuestro querido planeta Tierra, ¿no? La casa común, que recuerda un poco a la contemplación para alcanzar amor, ¿verdad? De San Ignacio. Bueno, voy a intentar yo proyectar, a ver si soy capaz de hacerlo bien. Y la pongo en marcha. Se, ¿Pueden verla? Sí. se ve perfectamente. Muy bien, perfecto. Bien, pues la idea es hablar un poco de Teilhard de Chardin y sobre todo de una iniciativa que hemos hecho desde la Asociación de Amigos de Teilhard de Chardin, de una publicación de la que estamos muy contentos y muy satisfechos con el resultado y que se llama Convergencias y que es una palabra también muy teilhardiana, ¿no? Son 40, como dice muy bien el subtítulo, son 40 encuentros con Teilhard de Chardin. Yo tuve la osadía de ir llamando a 40 personas, todas ellas relacionadas con el mundo de la teología, de la pastoral, de la ciencia. Procuré incluso que hubiera pues representación de otras religiones, de otras confesiones también, ¿no? Y el resultado, como pueden ver, pues no solamente tiene una portada muy atractiva, sino que también yo creo que el contenido merece mucho la pena. Eh, Leo básicamente lo que aparece en la contracubierta porque me parece que podría ser una muy buena presentación del libro, ¿no? Dice, este libro contiene 40 encrucijadas de vida, 40 encuentros personales con la mística de Teilhard de Chardin. 40 testimonios de personas que, ya sea desde la fe o desde la ciencia, se sintieron un día deslumbradas por las intuiciones de este jesuita y paleontólogo francés, que supo anticiparse proféticamente en medio siglo a las visiones eclesiales del Concilio Vaticano II. Es un libro hecho de voces, las voces de un buen número de hombres y mujeres, ortodoxos y heterodoxos, católicos, protestantes, musulmanes, judíos, laicos y religiosos, teólogos, pastoralistas, personajes políticos y científicos que nos hablan aquí en primera persona de su propio descubrimiento asombrado de la obra de Teilhard. 40 testimonios que, aun cuando proceden de 12 países, fueron expresados en 5 lenguas y no llegaron de 3 continentes, llevan todos las claves cifradas de una misma fascinación y trazan entre líneas la misma convergencia fraterna hacia el punto
omega. Bien, pues esta es una pequeña muestra de la amplia gama de grandes teólogos que han participado en el proyecto. Yo creo que incluso algunos de ellos nos escuchan en este momento, ¿no? Como es el caso de Leandro, y me ha parecido ver también que Agustín Udías también posiblemente nos acompañaba. Bien, ahí está Leonardo Boff también, Joan Chittister, Antonio Espadaro, Ilia Delio, en fin, una buena panoplia, ¿verdad? Un buen ramillete de personas, todas ellas deslumbradas por la personalidad de Taylor, ¿no? De Leonardo Boff, ¿qué les puedo decir? ¿No? Gran eh, pensador de la teología de la liberación, ¿no? Y gran y fascinado seguidor de Teilhard de Chardin, como él mismo cuenta, ¿no? Su testimonio en el libro es uno de los que más me conmueven, porque él, cuando era novicio franciscano, pues tenía a su cargo la biblioteca, le habían entregado la llave para que se ocupase él del préstamo de libros y todo esto. Lo cual, decía él, tenía una ventaja extraordinaria, y es que yo tenía también la llave del armario de los libros prohibidos. Y en ese armario de los libros prohibidos estaban las obras de Teilhard, secuestradas bajo un monitum, ¿verdad?, de sospecha, y que estaban ahí para evitar que cayeran en manos de los jóvenes espíritus de los novicios que pudieran sentirse a lo mejor impresionados, ¿no?, por una visión tan diferente a la que la ortodoxia escolástica nos proponía. Así que él lo que hacía era que cuando no lo veía nadie, se acercaba a aquel armario, abría la puerta, miraba a la derecha, miraba a la izquierda y sacaba los libros del padre Taylor. No solo se los empapaba, sino que además tenía un pequeño grupo de compañeros del noviciado que él sabía que tenían unas inquietudes muy similares a la suya, y con ellos pues tenían grupos de lectura, ¿no? Y compartían un poco pues las interpretaciones que podrían hacer de eso. Bueno, cuando él recibió el libro y se hizo una idea de cómo había sido el resultado, la verdad es que se consideró muy contento. Dice, estoy feliz con el libro sobre Taylor que acaba de publicarse. Es una referencia de esperanza para estos días tan sombríos que vivimos. Gracias por ter hecho este trabajo que animará a muchos lectores. O tenemos a Joan Chittister, que como saben en este momento es una de las grandes teólogas norteamericanas, ¿no? Bueno, José Ignacio González Faus, uno de nuestros grandes teólogos, que lamentablemente falleció el pasado mes de marzo y nos dejó su último texto, el último texto que escribió en vida fue su capítulo en el libro de Convergencias. Bien, yo la primera vez que oí hablar de Teilhard de Chardin fue en el colegio donde estudié el bachillerato, el Colegio de los Jesuitas de Villafranca de los Barros. Allí el profesor de ciencias escribió ese extraño nombre en la pizarra, Pierre Teilhard de Chardin, y nos dijo además que había conseguido conciliar el dogma católico con la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? A mí me pareció que aquello era una maravilla, porque de alguna manera, pues aquel señor cumplía dos de mis grandes inquietudes de entonces, ¿no? Yo estaba en un colegio católico educándome en la fe, ¿no? Y también, pues ya empezaba como adolescente a sentir cierta vocación por la ciencia. Bien, poco después me dediqué a la antropología forense. La tarea del antropólogo forense, en mi caso, es en el departamento de la Facultad de Medicina donde estamos, es que cuando aparece una necrópolis, estudiamos los restos humanos que aparecen. Tratamos de determinar la edad, el sexo, la estatura, las patologías que el individuo puede presentar en sus huesos, en sus articulaciones o en sus dientes, ¿no? Y pasar horas arrodillado al lado de una persona, ¿no? Eh, bueno, pues como estas que ven aquí, ciertamente me acercaba, o me parecía a mí que me acercaba a esa fascinación también que sentía, esa fascinación mística que Taylor sentía cuando veía huesos humanos, ¿no? Y se, y se preguntaba por lo que había detrás de aquello. Es decir, sentía de alguna manera lo que él llamaba los tres grandes abismos. El abismo de los átomos,
el abismo de las estrellas y el abismo de las generaciones. El abismo de los átomos es el abismo que nos produce, el vértigo que nos produce asomarnos a lo que es muy pequeño, al microcosmos, ¿no? El abismo de las estrellas es el vértigo que nos produce asomarnos al universo, que siempre suscita grandes preguntas. Y el abismo de las generaciones es la sensación que sentimos cuando sentimos el paso del tiempo, cuando nos vemos envejecer, por ejemplo, cuando un amigo cercano fallece. Y entonces pensamos que estamos aquí de paso, como quien dice, ¿no? Esa sensación vertiginosa que uno siente cuando la muerte te toca muy cerca, pues forma parte también de uno de nuestros grandes abismos y es un motivo de reflexión constante sobre lo que somos y sobre lo que persistirá de nosotros, cuando hayamos muerto. Bien, luego me tocó ser vicepresidente por invitación de Leandro Sequeiros, que es nuestro presidente de la Asociación de Amigos de Teilhard de Chardin en España, y eso fue para mí un compromiso añadido, ciertamente. Tenemos una pequeña página en Facebook donde generalmente pues, publicamos los principales eventos, ¿no? Noticias y vídeos que pueden estar relacionados con la figura de Teilhard. Y nosotros le llamamos cariñosamente los zapatos de Teilhard, porque siempre hemos pensado que para conocer bien a una persona lo que hay que hacer es meterse dentro de sus zapatos, ¿no? Bien, Teilhard para muchas personas parece una figura compleja. Algunos dicen incluso, es que es difícil de entender a Teilhard, ¿no? Yo creo que eso puede ser así, pero yo creo que la base fundamental de esa dificultad quizás sea que es una persona profundamente interdisciplinar. Es un verdadero jesuita de fronteras, pero de las fronteras del conocimiento. Sus preocupaciones y sus inquietudes vitales se movían entre el mundo de la ciencia, la teología, la filosofía y, por supuesto, la mística. En todas ellas hizo aportaciones muy interesantes, ¿no? Generalmente, cuando uno trata de entender o de divulgar a una persona tan interdisciplinar como es Taylor, pues generalmente lo que solemos hacer es fragmentarlo. Y entonces hablamos de un Taylor científico, por un lado, perdón, de un Taylor teólogo, por otro, de un Taylor filósofo y de un Taylor místico. Pero esto no deja de ser una trampa, porque Taylor solamente hay uno y es una unidad, es una sola persona que abarcaba todas estas inquietudes a la vez y al mismo tiempo. Otra de las dificultades que plantea Taylor posiblemente son las metáforas tan audaces que utilizaba. Pero bueno, esto es algo que no debe sorprendernos porque la mayor parte de nuestros místicos que conectaban con el mundo de la poesía, ¿verdad? Y de las metáforas, ¿verdad? Y de la lírica, pues utilizan imágenes a veces que son pues, muy llamativas, ¿no? Eh, Otra de las dificultades que probablemente podamos encontrar con él es la enorme cantidad de neologismos que jalonan su obra. Y así tenemos palabras un poco extrañas y solemnes como punto omega, cristogénesis, noosfera, pleroma o pleroma, amorización, convergencia, ley de la complejidad consciencia, tercer infinito. De todas formas, yo me he propuesto esta tarde hacer un acercamiento muy sencillo a la figura y a la obra de Taylor, tan sencillo que yo creo que hasta me atrevería a resumir todo el pensamiento de Taylor en una sola frase. ¿Seríamos capaces de hacer eso? ¿Resumir todo Taylor en una sola frase? Pues yo creo que sí. A mí hay una frase, un verso en concreto de José Martí, del poeta cubano modernista José Martí, que me parece que lo resume bastante bien. Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, la musicalizó después, a este mismo poema de José Martí. Dice, solo el amor convierte en milagro el barro.
Fíjense en las contradicciones habituales, ¿verdad? En el mundo de la poesía, ¿no? En donde milagro se contrapone con barro, ¿no? Quizás parecen dos conceptos antitéticos, ¿no? Y solo el amor puede realmente unirlos, ¿no? Uno puede pensar, cuando piensa en el barro, ¿verdad? Piensa en el Génesis, ¿no? Y en ese Dios amoroso que, de acuerdo con el relato mítico del Génesis, pues sopla sobre ese barro. Solo el amor convierte en milagro el barro. Aparece la palabra milagro, ciertamente, que le da la dimensión mística a lo que estamos hablando, y aparece la palabra convertir, que es un verbo en evolución, un verbo de transformación, ¿no? Lo cual por eso me parece que esta frase de José Martí podría perfectamente ser un colofón perfecto para toda la obra del sabio Teilhard de Chardin. Pero si ustedes prefieren la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, ahí también tenemos una expresión que resume otra de las grandes preocupaciones del padre Teilhard, que es: hay una mística detrás de cada hoja de árbol. Esta idea se repite continuamente en Teilhard de Chardin. Para él es fundamental lo que él mismo llamaba la diafanía. Eso de la epifanía que vamos a tener además dentro de unos días después de Navidad, ¿verdad? Vendrá el día de la epifanía, de la manifestación de Dios ante los Reyes Magos, pero él decía, mucho mejor es la diafanía, el hecho de que Dios se transparente continuamente en la materia, en la vida, en la biosfera, en el universo. Bien, yo, si hay una profesión que admiro profundamente, es la profesión de geólogo. Y aquí tenemos al padre Leandro, que es geólogo y además es jesuita. Bueno, no puede haber más parecido con el padre Teilhard de Chardin. Y además creo que tenemos también por ahí a Agustín Díaz, que ha sido durante mucho tiempo catedrático de física de la Tierra, ¿no? Eh, Admiro mucho a los geólogos porque me parece que son personas que son, de alguna manera, son capaces de saltar por encima del espacio y del tiempo. Es decir, he paseado alguna vez con geólogos y me sorprende mucho ver la capacidad que tienen para llegar con su martillo geológico, golpear una roca y demostrarte que aquello que ahora parece un valle fluvial antes fue el fondo del océano. Es decir, me parece mágico que una persona sea capaz de ver un paisaje por encima del tiempo, ¿no? No lo que hay ahora, que es lo que cualquiera de nosotros que somos profanos podríamos ver, sino lo que hubo antes, ¿no? Lo cual me parece absolutamente magnífico, ¿no? Hay también otra cuestión que creo que es crucial, ¿no? En el mundo de los geólogos, ¿no? Y esa capacidad también para poder encontrar, ¿no? Los restos en los estratos sedimentarios, encontrar las pistas de la evolución. Bien, yo creo que solamente una persona como Taylor, que era geólogo, pudo tener esa perspectiva del tiempo, ¿no? Que no es el tiempo que dura una vida humana, sino un tiempo mucho mayor, ¿no? Eones, que permite, bueno, pues ver el mundo con una relatividad mucho mayor. Cuando uno quiere conocer cómo es Dios, pues generalmente los teólogos no suelen decir, pues acudamos a la revelación, ¿no? Sobre todo a la revelación de las sagradas escrituras, ¿no? Pero Taylor insistió que eso estaba muy bien, pero que no tendríamos que olvidar tampoco que otra fuente para el conocimiento de Dios es el propio universo. El propio universo es transparente, es diafánico, nos puede permitir eh, conocer la realidad de Dios, ¿no? Que está transparentándose en la materia y en la vida, en los procesos de la vida. Por tanto, podríamos decir que estos son dos grandes regalos que nos ha hecho Dios. Por un lado, pues la palabra recogida por muchas generaciones de personas de fe a través de las Sagradas Escrituras, con ese lenguaje además extraordinariamente hermoso, ¿no? Que solo los pueblos orientales, ¿no? Del Mediterráneo antiguo son capaces de imprimir en sus narraciones.
Pero por otro lado también el gran regalo del libro de la naturaleza. Si los dos regalos proceden de Dios, si el dador, el donador de esos regalos es el mismo, no deben contradecirse entre sí. Por tanto, si yo encuentro contradicción entre estos dos regalos, o estoy interpretando mal la revelación, o estoy interpretando mal la naturaleza. Bien, yo creo que una de siguiendo con esta idea de la diafanía, ¿verdad? Una de las definiciones más hermosas que yo he podido encontrar de Dios es la de una mística medieval alemana, que seguro que conocéis, que es Hildegarda de Bingen, ya está declarada santa, ¿no? Y Hildegarda decía, Dios es un abrazo. Estás rodeado por los brazos del misterio de Dios. Me impresiona escuchar decir esto a Hildegarda, porque si recordamos una de las comparaciones, ¿no? Una de las parábolas que Jesús de Nazaret en su predicación nómada por los territorios, ¿verdad?, de Galilea y Judea y Samaria, pues decía siempre, era la parábola del hijo pródigo, en donde vemos representado a un padre que si es algo, es un abrazo, y además un abrazo incondicional, un abrazo incondicional, lo cual me parece probablemente una de las definiciones más hermosas de Dios. Desde luego hay vidas que hablan por sí solas, y yo creo que si recorremos básicamente algunos de los hitos, ¿verdad? Algunos de los acontecimientos más importantes en la propia vida de Teilhard de Chardin, la propia vida de Teilhard de Chardin nos va a hablar de él mismo. Él nació en Sarcenat, ¿no? En este castillo tan aristocrático que vemos aquí. Justo está más o menos en el centro de Francia, ¿no? Del país francés. Y ahí lo tenemos fotografiado con algunos de sus hermanos. Eran 11, aquí tenemos solamente a 7, pero no sé si ustedes pueden adivinar quién de esos niños podría ser Pierre Teilhard de Chardin. ¿Se les ocurre? ¿Quién tiene cara de ser Teilhard? ¿Eh? ¿Quién tiene cara de ser esa persona profética que nos ha deslumbrado a muchos de nosotros, ¿no? Pues este chico de ahí, que ahí tiene 10 años, ¿no? Y está rodeado, a su lado está su hermano Joseph, está también François, está también su hermana François, además que fue monja en China, religiosa, y que falleció muy pronto, no sé si a los 30 y pocos años, víctima de la viruela, ¿no? Y está también Gabriel, y está también Alberic, y está Marguerite, ¿no? Bien, pues este es nuestro amigo Teilhard, ¿no? Y esta es el paisaje que podía verse desde su casa. Era la zona del Puy-de-Dôme, una zona volcánica, una zona de gran interés geológico, y la familia era muy aficionada a hacer senderismo, es decir, a hacer grandes caminatas, ¿no? Por ese territorio. Y entonces en esas grandes caminatas, Teilhard de Chardin iba acompañado sobre todo de su padre, Emmanuel Teilhard, que desde muy pequeño le inculcó la afición por las rocas, los minerales, los insectos, las plantas prensadas y hasta las plumas, hacían colección de plumas. Evidentemente, este tipo de experiencias, ¿verdad? Pues condicionó, yo creo, bastante a Teilhard de Chardin a después los estudios de geología o de ciencias naturales que después desarrolló, ¿no? Bien, una de las cosas que él conservaba con mucho cariño era un trozo de hierro que había encontrado. Los metales les parecía que tenían esa inmutabilidad, esa permanencia en el tiempo, ¿verdad? Y luego tenían ese brillo tan particular, ¿no? Y probablemente dentro de los minerales, los metales que tenían un brillo metálico, ¿verdad? Son los que le causaban mayor fascinación. Luego él se daba cuenta también de que incluso los metales podían sufrir los efectos de la oxidación.
Es decir, podían transformarse, podían evolucionar, y que eso no era nada negativo, sino al contrario, era un proceso natural y bastante lógico, ¿verdad? Bien, él continuó sus estudios del bachillerato en el Colegio Jesuita de Montgré, en Villefranche-sur-Saône, y en ese colegio pues, estudiaron también, por ejemplo, otra figura importante fue la de Antoine de Saint-Exupéry, que mucho tiempo después pues, también se educó en ese mismo colegio, el autor del Principito. ¿Y qué es lo que fundamentalmente recuerda? Ahí tenemos más o menos la situación aproximada del colegio, ¿no? Ya en el valle del Ródano, por tanto nos vamos desde el macizo central hasta el Valle del Ródano, esta pequeña referencia geológica con la que acompañe un poco la explicación de la vida de Taylor, me parece que es importante porque para él todo lo que era telúrico, todo lo que tenía que ver con el paisaje que le rodeaba, era siempre una fuente de meditación y una fuente de aprendizaje constante. Por tanto, pasamos de una zona montañosa a un valle, a la parte alta de un valle fluvial, ¿no? Bien, y ahí tenemos a Teilhard de Chardin. Yo creo que ahora va a ser más difícil que ustedes consigan saber cuál de esos chicos, estudiantes de filosofía del último año, era el padre Teilhard. ¿Se animan a adivinar cuál? Pues es ese de ahí. Ese es el padre Teilhard y tenemos algunos testimonios curiosos de esa época. Uno de sus profesores, probablemente el más conocido, era el padre Henri Bremont, que era una mente muy brillante, ¿no? Un jesuita intelectual, ¿no? Que había publicado una historia de la literatura, del sentimiento religioso en la literatura francesa, en 11 tomos. Yo se los he puesto ahí, los 11 tomos, por si alguno de ustedes, mientras hablamos, quiere echar un vistazo a alguno de ellos y ver qué es lo que escribía, ¿verdad? El padre Bremont. Pero lo más curioso, y menciono al padre Bremont, que después dejaría la compañía, abandonaría la compañía, es que tenemos un testimonio suyo, un testimonio que me parece especialmente interesante. Dice, hace 30 años tuve como alumno en humanidades a un pequeño auvernés, muy inteligente, el primero en todo, pero desesperadamente serio. Hasta los reticentes y rudos de la clase se les encendía la mirada ante alguna lectura palpitante o alguna propuesta estimulante. A él nunca. No supe hasta mucho después la razón. Tenía una pasión celosa y absorbente que le hacía vivir lejos de nosotros. Las piedras. Es decir, estaba claro que sus profesores lo conocían ya por la extraordinaria fascinación que sentía por las piedras. Hasta el punto de que, bueno, pues suscitaba un poco las bromas de sus compañeros, porque claro, llamándose Pierre, ¿verdad? Que en francés significa piedra, pues evidentemente estaba expuesto también a las pequeñas bromas, ¿verdad? De sus compañeros de clase. Pero si les soy sincero, a quien realmente admiraba Taylor no era al padre Henri Bremont, por muy brillante que fuera intelectualmente. Él tenía verdadera pasión por el padre Desrives, que era su profesor de física y química. Y lo tenía por dos razones. Primero, porque el padre Desrives no daba las clases en la pizarra, llenándolas de fórmulas químicas, ¿no? Y de reacciones engorrosas, sino que lo que hacía era que se llevaba siempre a los alumnos al laboratorio y hacía demostraciones prácticas de cómo unir un ácido con una base para conseguir una sal, en fin. Y también tenía otra enorme ventaja, y es que a los internos del colegio, durante los fines de semana, se lo llevaba de excursión, ¿no? Por tanto, os podéis imaginar la satisfacción del padre Taylor cuando acudía a esos valles, ¿no? Del Ródano, del Beaujolais, donde hay tantos viñedos en este momento y un buen vino, donde podía recoger las piedras, ¿no? Bien, pasó después al noviciado, y en el noviciado ya lo tenemos en la desembocadura, es en Aix-en-Provence, en la desembocadura del Ródano, por lo cual estamos acercándonos ya al curso bajo de un río. Las montañas al curso alto y del curso alto, curso
curso bajo. Tenemos también un testimonio de uno de sus compañeros. Dice que era un muchachote amabilísimo, afable, sonriente, discreto, sólidamente plantado sobre sus largas piernas, con sus pies grandes, que cuando andaba mantenía muy hacia afuera, signo atávico de los montañeses, decía él. Compañero agradable, amigo de la naturaleza y de los largos paseos, y desde luego edificante como novicio. Todos conocéis, porque muchos de vosotros, bueno, pues sois muy cercanos a la Compañía de Jesús, si no jesuitas, la larga formación de un jesuita, ¿no? Empezamos con 2 años de noviciado, luego viene el juniorado de otros 2 años, la licenciatura en letras, viene después el filosofado o escolasticado, que suelen ser 3 años, el magisterio, en donde, bueno, pues los jóvenes jesuitas pasan por alguno de los centros educativos de la compañía y ejercen el magisterio, suelen ser entre 2 y 3 años. Luego está el teologado, que acaba con la ordenación, y finalmente ya con la tercera aprobación, los votos solemnes, en fin, en total son 13 o 14 años de formación. Es una de las congregaciones religiosas que mayor tiempo dedican a la formación de sus miembros, ¿no? Pues a Taylor le tocó hacer el magisterio en un colegio de la compañía, en el Colegio de la Sagrada Familia, en El Cairo. Y ahora sí se produce un verdadero cambio de paisaje geológico radical, ¿verdad?, en su vida. Bien, y por supuesto, el padre Taylor aprovechó para salir los fines de semana y hacer pequeñas prospecciones de fósiles y minerales. Así que el colegio, el laboratorio de ciencias naturales del colegio, se engrandeció con una extraordinaria colección de fósiles y de minerales, ¿no? Ahí lo tenemos, por ejemplo, una fotografía que me parece especialmente divertida. Él solía ir con los alumnos internos a un pequeño lago para faire le bain, como dicen ellos, es decir, para darse un baño. Era el lago Matarié. El lago tenía la tradición o la leyenda de que tenía propiedades medicinales porque, bueno, pues según la tradición, la Sagrada Familia en su huida a Egipto se había detenido a la orilla de ese lago y la Virgen María había lavado los pañales del niño allí. Y desde entonces, pues el agua había adquirido sobrenaturalmente, ¿verdad?, propiedades medicinales. Bueno, los alumnos no iban a aprovechar las propiedades medicinales del agua, sino que iban fundamentalmente a pasar un día de campo, ¿no? Y ahí tenemos al padre Taylor, que yo no sé si lo reconocen, pero es este señor de aquí con su sombrero, ese sombrero de teja, ¿verdad? Y al otro compañero que además se le ha caído el sombrero al agua, no sé si lo ven la escena tan divertida, se le ha caído al otro padre el sombrero al agua y le ha pedido a uno de los niños que se lo alcance. Bueno, pues aquí están en el lago Matarié y aquí lo tenemos fotografiado también con los alumnos de filosofía. Ahí tenemos al padre Taylor. Y aquí tenemos una de las cartas que enviaba a su familia, ¿no? Dice, en la Sociedad Geológica de Francia, Monsieur Priem de París ha ofrecido una comunicación sobre mis dientes de pez del monte Mocatán y sobre la mandíbula del sirenio. Hay una especie y 3 variedades nuevas, una de las cuales se llama Teilhardii, es decir, ya no solamente se dedica a recoger fósiles, sino que incluso muchos de ellos son verdaderos hallazgos de interés científico extraordinario, nunca antes descritos por la ciencia y por consiguiente le asignan el nombre del padre Taylor. Dice, estos resultados muestran lo que se puede hacer entre las obligaciones de las clases y las diversas tareas del colegio. Mi mayor preocupación es encontrar un compañero jesuita que quiera pasar con gusto el único día de asueto de la semana en pleno desierto, revolviendo piedras o despegando algún fósil grande de una pared rocosa en mitad de un calor de horno. Bien, y este es el Nilo, el gran río, la corriente de vida que recorre Egipto, ¿verdad? Y el nuevo paisaje telúrico en donde discurre la vida de Teilhard de Chardin, que siempre, siempre esa visión geológica siempre le va a suscitar pensamientos místicos. Fíjense cómo la materia, que es algo que nos parece absolutamente
apartado, ¿verdad?, de lo místico, es casi lo opuesto, parece ser, pues él tenía la virtud de poder ver a Dios, igual que Santa Teresa lo veía entre los pucheros, él tenía la habilidad de verlo en las rocas y en los paisajes geológicos, ¿no? Para que se hagan una idea, dice, el mundo sigue creándose y en ese proceso Cristo se completa. Cuando escuché y comprendí estas palabras, caí en la cuenta, como en un éxtasis, de que por la naturaleza todo mi ser estaba sumergido en Dios. Aquí creo que hay dos ideas importantes de Taylor de Chardin. Por un lado, el hecho de estar sumergido en Dios, es decir, nuestro medio divino, nuestro medio ambiente es Dios. Dios nos rodea por dentro y por fuera. Y en segundo lugar, otra de sus ideas es cómo Cristo se completa. Es decir, Cristo sigue completándose. De alguna manera es como si dijéramos, Cristo sigue evolucionando. Es un Dios evolutivo. Esto no es ninguna herejía porque ya lo decía San Pablo, ¿no? Nos decía que cuando nos sentíamos sufrir en la vida, que pensáramos que de alguna manera eso servía para completar lo que falta a la pasión de Cristo. ¿No? Bien, a continuación su teologado lo hizo en Hampstead por la razón, en Inglaterra, al sur de Inglaterra, por la sencilla razón de que, bueno, pues los jesuitas habían sido entonces, durante los tiempos de la República, expulsados de Francia, ¿no? Y allí pues tiene también la oportunidad en los acantilados de encontrar una enorme cantidad de fósiles, sobre todo fósiles de helechos, que, bueno, pues algunos de sus colegas, pues que son sobre todo paleobotánicos, ¿no? Pues le permiten clasificar adecuadamente. Pero sobre todo, una vez que mencionamos la parte científica, inmediatamente después viene la parte mística, que son inseparables para Taylor. Cuando él paseaba por aquellos bosques de Sussex, ¿no? Como estos que vemos aquí, decía, especialmente al ponerse el sol, los bosques de Sussex se cargaban de una densidad e intensidad extraordinarias. Se diría que se cargaban de toda la vida fósil que yo perseguía entonces en las arcillas, yendo de tajo en cantera. En verdad, había momentos en que me parecía que una especie de ser universal iba a tomar forma súbitamente ante mis ojos en la propia naturaleza. Bien, prosigue después sus estudios científicos en París, desde 1912 a 1914, y los hace además al lado de una persona muy relevante en la paleontología francesa, como es Marcellin Boule. ¿Eh? Eh, Marcellin enseguida captó las capacidades extraordinarias, ¿no? Y las dotes científicas que tenía Taylor, ¿no? Lo invitó a estudiar las fosforitas de Quercy en primer lugar, pero después pues orientó su tesis doctoral que iba a ser sobre los mamíferos fósiles en Francia. Bien, lo que ocurre, como pueden imaginar, es que en 1914 se interrumpe todo esto por un episodio tristísimo, una sombra enorme en la historia de Europa, que es la Primera Guerra Mundial. Así que Taylor es movilizado y es destinado como camillero en el cuarto regimiento mixto de zuavos y cazadores. Eh, Dice él que aquello fue un verdadero bautismo de realidad para él. Es decir, estar en el propio frente de batalla. Yo creo que podemos incluso hasta escuchar cómo él lo cuenta, porque me parece extraordinario. Él piensa que no sería la misma persona de no haber pasado por esta curiosa experiencia, ¿verdad? Dice, dentro de unos días nos lanzarán para reconquistar Douaumont. Voy a ir a esta acción religiosamente, con toda mi alma, y si no he de volver de allá arriba, quisiera que mi cuerpo quedase amasado en esta arcilla, como un cimiento vivo. Fíjense que es la primera vez que yo veo a un sacerdote que cuando piensa en su muerte, no piensa en el cielo, sino justamente en lo contrario. Piensa en la tierra, en el barro y en la arcilla que comentábamos al principio, ¿no? Como un cimiento vivo.
Si él deseaba profundamente quedar unido a ese cimiento del barro y de la arcilla, es porque estaba absolutamente convencido de que era una forma de que Dios nos abrace de esa manera. Bien, su paso por el ejército fue absolutamente deslumbrante, con menciones honoríficas, diversas medallas, incluso hasta con la Legión de Honor, ¿no? Su expediente está lleno de actos verdaderamente heroicos, ¿no? Dice, a petición propia ha dejado el puesto de socorro para servir en las trincheras, en primera línea, o fue expresamente a una trinchera sometida a un violento tiroteo para poder recoger a un herido o en un campo machacado por la artillería, fue a buscar a unos 20 metros de las líneas enemigas el cuerpo de un oficial muerto y lo ha traído a las trincheras. Eh, Terminado el paréntesis de la guerra, continúa su licenciatura y su doctorado y finalmente es capaz de presentar y defender su tesis doctoral que fue sobre los mamíferos del Eoceno inferior en Francia a través de sus huesos, ¿no? La nota del tribunal de tesis no dejaba lugar a dudas de su categoría científica, ¿no? Su exposición, decía el tribunal, ha puesto en evidencia las cualidades de profesor y la lucidez de inteligencia del candidato, que está llamado ciertamente a un brillante porvenir científico. El tribunal no ha dudado en concederle el título de doctor con la mención Très honorable. Muy bien, pues empieza entonces su primera estancia en China. Enviado a China en 1923. En realidad él había escrito, algunos de sus compañeros le pidieron que escribiera algo que permitiera entender cómo compaginar la narración del Génesis con la teoría del pecado original y con los nuevos descubrimientos, ¿no? De la ciencia paleontológica, ¿no? Y él, pues, hizo unos pequeños apuntes en donde, pues, planteaba la necesidad de dar otra interpretación al pecado original, ¿no? Que siempre lo hemos entendido como la desobediencia de Adán y Eva, pero claro, ahora ciertamente Adán y Eva somos todos y cada uno de nosotros en la historia de la humanidad, con lo cual pues habrá que dar una visión diferente, ¿verdad? Una perspectiva distinta de esa manera. Entonces parece ser que esos apuntes, nadie sabe cómo, pero llegaron a la curia de Roma y produjeron verdadero escándalo porque pensaron, si esto cae en manos del Santo Oficio, apañados estamos. Así que decidieron que lo más oportuno era enviar a Teilhard a China, lejos de los círculos intelectuales franceses, donde algunos obispos empezaban ya a incomodarse con sus ideas tan novedosas, ¿no? Y fue entonces su traslado a China, que en realidad no fue propiamente un exilio, sino un cambio de destino, porque realmente allí estaban muchos de sus compañeros jesuitas que ya habían iniciado distintas excavaciones arqueológicas y paleontológicas, ¿no? Allí estaba, por ejemplo, el padre Émile Licent, que era un entomólogo reconvertido en paleontólogo y que, bueno, pues estaba dirigiendo un poco las excavaciones jesuitas en la zona, ¿no? El padre Minlinzen había pasado, me parece que eran 23 años en China y era un verdadero chino, es decir, vestía como un chino, fumaba como un chino y hablaba perfectamente el chino. Ahí estaba también el padre Leroy, otro jesuita que también colaboraba en las excavaciones. Y juntos descubrieron una enorme cantidad de fósiles, fósiles de mamíferos, ¿no? Aprovechando la experiencia, ¿verdad? Y el conocimiento que Taylor tenía de los mamíferos antiguos, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, ese rinoceronte lanudo. Por ejemplo, este otro que me parece tremendamente curioso, que es un paquidermo, es decir, una variedad de elefante, podríamos decir, pero que se caracteriza por ese maxilar inferior, esa mandíbula tan extraordinaria, ¿no? Fíjense cómo le cuenta a su prima Marguerite Lard Chambon, con la que tenía una gran sintonía, ¿no? Dice, nuestras tiendas azules se alzan al borde de un acantilado fosilífero, frente a las inmensas superficies horizontales de Mongolia. El trabajo marcha bien. Hemos topado con un yacimiento de mastodontes extraños cuya mandíbula se alarga y se redondea como una cuchara monstruosa. Pero su descubrimiento fundamental, por el que he recordado siempre Taylor,
es por su participación en el hallazgo y en la datación del Sinanthropus pekinensis, el hombre de Pekín. Era un médico canadiense, Davidson Black, el que dirigía las excavaciones de Sukutian o Chukutian en 1927 cuando se produjo este hallazgo, ¿no? Y ahí tenemos a Davidson Black, que lamentablemente el pobre hombre fallecería de un infarto de miocardio y dicen que cayó sobre el cráneo que lo estaba midiendo en ese momento, ¿no? Hoy preferimos, en lugar de Sinanthropus pekinensis, el nombre que se le hemos dado en la taxonomía paleontológica es el de Homo erectus pekinensis, es decir, se considera una variedad del Homo erectus. Aquí tenemos algunas de las reconstrucciones que se han hecho y aquí tenemos al equipo que lo descubrió, ¿no? Ahí tenemos al padre Taylor, que como ven empieza ya a vestirse como un chino, y tenemos también a Davidson Black, que era el director de las excavaciones entonces. Y este es el telegrama que envió Taylor al Museo de Historia Natural de París. Bueno, pues feliz año nuevo. Hemos encontrado en Chukutien un cráneo no aplastado de un sinántropo. Está prácticamente entero, salvo la cara. Ya después, en una carta, enviaré más información. Pero yo creo que una de las experiencias más interesantes que tuvo como expedición paleontológica y geológica fue lo que llamamos el crucero amarillo. Duró casi, bueno, pues prácticamente un año, entre 1931 y 1932. La idea fue de este señor que ven aquí, que yo no sé si ustedes saben quién es, pero como yo le he colocado al lado ese símbolo tan característico, que es el de la casa Citroën, ¿no? Pues este señor era André Citroën y fue el primero, el creador de la casa Citroën y el primero que empezó pues a colocar tracción delantera en los vehículos, el primero que aplicó en Europa el trabajo en cadena y el encendido eléctrico. Bien, él quería probar algunos de sus vehículos, los quería probar en un territorio difícil, como puede ser el territorio de los desiertos de China y de Mongolia. Y entonces lo que hizo fue una expedición que seguía un poco las antiguas rutas de la seda, y ahí tenemos al padre Taylor ya con unos 50 años, ¿no? Lo tenemos delante de uno de esos vehículos todoterreno, ¿no? Fíjense ya cómo vestía, ¿verdad? En un territorio difícil, donde la temperatura durante el día era alta y durante la noche era muy baja, ¿no? Y el trayecto fue desde Pekín hasta Aksu, ya cerca del Kirguistán, ¿no? Atravesando pues todo el desierto de Gobi, ¿no? El desierto de Ordos, entre el Himalaya, ¿no? Y la cordillera Altai, ¿no? Ahí tenemos algunas de esas escenas en donde podemos imaginarnos a Taylor, ¿no? En esas duras travesías, o por ejemplo, teniendo a veces que enfrentarse a pequeños grupos de rebeldes armados. Ahí le están atendiendo a un herido junto al doctor Delastre, que es el médico de la expedición, y ahí tenemos a Taylor, que está recordando ahí sus tiempos de camillero en la Primera Guerra Mundial, echando una mano en el vendaje, ¿no? Bien, en 1947 es nombrado oficial de la Legión de Honor, pero esta vez no por méritos de guerra, sino por méritos científicos. El texto del nombramiento dice, por servicios eminentes cumplidos en favor de la expansión intelectual y científica francesa. Puede ser considerado actualmente en el ámbito de la geología y de la paleontología como una de las glorias de la ciencia francesa que ha logrado mantener y desarrollar nuestro prestigio internacional ante los sabios extranjeros. Hablar de la dimensión científica del trabajo de Taylor de Chardin, pues nos llevaría mucho tiempo porque ciertamente, bueno, el profesor Leandro Sequeiros que nos acompaña es un verdadero experto en esto y él además admira profundamente y piensa que la dimensión científica de Taylor, de ella se habla poco generalmente y que es absolutamente deslumbrante, ¿no? Han sido, por ejemplo, Jean Piveteau y Paul Sossard los que han trabajado un poco más
esta cuestión, ¿no? Pero a mí me apasiona especialmente esa dimensión mística, ¿no? Que les decía. Y yo creo que casi podíamos imaginarnos al padre Teilhard en ese paisaje que vemos ahí, que corresponde a las estepas que separan China de Mongolia. Al fondo podemos ver el Himalaya, por ejemplo. Y yo creo que es fácil imaginarnos al padre Teilhard, un jesuita que lleva durante muchos meses sin la posibilidad de celebrar la Eucaristía. Y entonces él recuerda una devoción de la que le hablaba su madre y que probablemente ustedes la recuerden también y que se llamaba la comunión espiritual. Ustedes recuerdan que nos decían que cuando uno no podía comulgar, ¿no? Porque, bueno, pues se encontraba a lo mejor lejos de la parroquia o porque no se encontraba en condiciones de poder comulgar y en ese caso se podía hacer la comunión espiritual, que consistía en hacer una formulación del deseo que uno tenía de recibir la comunión y como para Dios no hay obstáculo ninguno, ni hay límites, pues era como si de alguna manera la pudiéramos recibir. Pues él, recordando un poco eso, hizo una especie de Eucaristía espiritual. Y entonces se planteó lo siguiente, vamos a ver, yo no tengo aquí ahora mismo ni altar, ni tengo pan para poder celebrar la Eucaristía, ni tengo vino, pero voy a celebrarla en el interior de mi corazón y sobre todo encima de este paisaje de desolación que tengo justo delante de mis ojos, justo al amanecer. Este va a ser el altar. Y como no tengo pan, en lugar del pan voy a ofrecer todo lo que hoy en el mundo está creciendo, está fructificando, está yendo bien, está dando un resultado extraordinario, ¿no? Todas esas cosas que crecen y van bien van a ser el pan que yo voy a ofrecer. Y en lugar de vino, en vista de que no tengo vino, yo voy a exprimir aquí todos los sufrimientos que en este momento están sintiendo todas las personas en el mundo. Personas que sufren enfermedad, que sufren dolor, que sufren la muerte, que sufren la decrepitud, ¿no? Claro, cuando uno exprime todo eso en un cáliz, dan ganas de decir, aparta de mí este cáliz, porque no es nada agradable beber todo esto, ¿no? La decrepitud, la vejez, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Un poco estamos reviviendo lo que debió revivir Jesús de Nazaret en Getsemaní, ¿no? Aparta de mí este cáliz. Fíjese entonces cómo lo que aparentemente parecía que era una privación o un inconveniente, como es no tener altar, no tener pan, no tener vino, de momento se convirtió en una Eucaristía sin límites, una Eucaristía sobre el mundo, una Eucaristía sobre el universo, una Eucaristía que ascendía y en lugar de ser celebrada en un local cerrado de una parroquia, pues se celebraba en los confines del universo. Bien, él lo explica muy bien, ¿no? En una obra que a mí me parece una pieza clave de la mística del siglo XX, ¿no? Que se llama La Misa sobre el Mundo. Dice, perdido en mitad de las estepas de Asia, no tengo hoy ni pan, ni vino, ni altar para celebrar la Eucaristía. Por eso, Señor, permíteme ir más allá de los símbolos y sumergirme en la pura majestad de lo real. Te ofrecemos el trabajo y el sufrimiento del mundo sobre el altar de la tierra entera. Sobre la patena pondremos la cosecha de este nuevo esfuerzo y en el cáliz el mosto de todos los frutos que hoy están madurando bajo este mismo sol. Pan de nuestro esfuerzo, hecho fuerza de triturar el trigo. El vino, que es la uva prensada de nuestros sufrimientos. Ambos contienen la lección mística que invita a desaparecer para que seamos uno. Será una misa sobre el mundo, a la que está convocada la multitud innumerable de todos los vivientes. Fíjense que dice los vivientes y no solamente los seres humanos, ¿eh? Los que me rodean y me sustentan, sin que yo los conozca siquiera, los que vienen y los que se van, los que en la verdad o en el error
en sus oficinas, en sus laboratorios o en sus talleres, creen en el progreso de las cosas y buscarán hoy honestamente la luz de este día. Fíjense que también la Eucaristía que celebra Teilar, esa misa sobre el mundo, está abierta también a todos los agnósticos y a todos los ateos. Habla solamente de esas personas que trabajan en las oficinas, en los laboratorios, en los talleres y que creen en el progreso y que buscan la luz de este día. Bien, como pueden fácilmente imaginar, pues estamos ante una Eucaristía que es cósmica, ¿no? Es decir, es como universalizar a Cristo, o si lo prefieren, es como cristificar el universo. Bien, tenemos ya los últimos años, tenemos ahí en 1938 a un Teilhard que es diferente. No sé si notan la diferencia. Es un Teilhard cansado, que necesita ir despacio, ¿eh? Un Teilhard que mientras los demás están de pie, él sin embargo vemos que necesita sentarse, un Teilhard que pierde el aliento con facilidad y un Teilhard que fuma desesperadamente. No es extraño que en 1947 tenga su primer infarto de miocardio. Y fíjense cómo lo cuenta él. Dice, a primeras horas de la mañana del 1 de junio tuve una crisis cardíaca que muy bien hubiese podido enviarme con Jesús. Hoy, a esta misma hora, debía estar en el avión hacia Johannesburgo, que le habían invitado a visitar los yacimientos sudafricanos donde empezaban a aparecer ya los primeros australopithecus, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Es decir, ¿qué quiere decirme Dios con esto? Pues ya lo veremos en detalle. No quiero ni puedo ver en ello más que un sentido, arrancarme de lo cósmico para insertarme en lo crístico, de una forma más íntima y más real. Esto es lo que podemos leer en el medio divino. Y también podemos leer ahí una oración que a mí me parece particularmente hermosa, ¿no? Y profunda. Es más, es la oración que a mí me gustaría poder decir en el momento en que me toque abandonar este mundo. Y ojalá todos los que estamos aquí podamos hacerlo también así. Dice él, cuando los signos de la edad marquen mi cuerpo, y más aún cuando afecten a mi mente, cuando la enfermedad que vaya a disminuirme o a causarme la muerte me golpee desde fuera o nazca en mi interior, en el doloroso minuto en que tenga conciencia de que estoy enfermo o de que me hago viejo, en ese último momento en que sienta que me escapo de mí mismo, absolutamente indefenso en manos de las grandes fuerzas desconocidas que me han formado, en todas esas horas sombrías, dame, Dios mío, la comprensión de que eres tú quien separa dolorosamente cada una de las fibras de mi ser para penetrar hasta la médula misma de mi esencia y llevarme contigo. Bien, fácilmente pueden imaginar que después de esta experiencia del infarto, pues Taylor tuvo que replantearse su vida como jesuita. Es decir, ya no podía ir con la misma facilidad a las expediciones científicas y entonces pensó que podía haber llegado el momento de sentarse a escribir, ¿no? Todos esos pensamientos que estaban surgiendo en su mente y poder organizarlos adecuadamente, ¿no? Ya tenía varios cuadernos rellenos de notas al respecto. Y en ese momento, lamentablemente, en agosto de 1950, es cuando surge la encíclica Humani Generis de Pío XII, en donde se citan frases tan, bueno, edificantes como estas, ¿no? Las novedades producen frutos venenosos, así que mucho cuidado. Es la típica iglesia del búnker, esa iglesia temerosa, temerosa de cualquier novedad, de cualquier modernidad. Nuestra iglesia, lamentablemente, fue durante mucho tiempo negacionista de la evolución, una iglesia más bien a la defensiva. Así que Taylor, en lugar de que el superior aceptase su vuelta a Francia para poder trabajar intelectualmente,
pues dice el nuevo provincial de Lyon, me comunica que la situación en Roma está bastante tensa. Estoy como en 1923, cuando China me recibía al desembarcar, pero esta vez es América y yo tengo ya 70 años. Bien, él tiene dos premoniciones de su muerte, de las que se habla mucho, ¿no? Esas premoniciones las tuvo justamente el año anterior a su muerte, ¿no? En los últimos ejercicios espirituales que hizo, en su cuaderno anotó "Apropinquat hora Christi", es decir, se acerca la hora de Cristo. Y en una cena que se celebró en el consulado de Francia en Nueva York, en donde uno de sus sobrinos había venido como cónsul y le invitó a la cena, pues en 1954, el 15 de marzo, se suscitó en la sobremesa la conversación de cómo le gustaría morir a cada uno de los comensales que estaban allí presentes. Y el padre Taylor inmediatamente dijo: a mí me gustaría morir el domingo de resurrección, quizás por lo que significa, ¿verdad? De contraste entre la muerte de una persona, ¿no? Y la resurrección a la que nos invita a Jesús de Nazaret. Y efectivamente así fue, acertó plenamente, porque sabemos que precisamente el 10 de abril de 1955, domingo de resurrección, falleció el padre Teilhard de Chardin, que fue profético incluso hasta en eso, ¿no? Ahí lo tenemos en su tumba en el cementerio de Poughkeepsie, cerca de la bahía del río Hudson. Y bueno, la gente que acude a su tumba pues deja una pequeña piedrecita en recuerdo, como a veces ocurre, ¿no? Y en su caso pues especialmente llamativo porque, bueno, llamándose Pierre, ¿verdad? Y habiendo tenido tanta fascinación por las piedras como tuvo siempre, pues no deja de ser un guiño interesante que la gente le deje una piedrecita encima. Dice, para penetrar definitivamente en nosotros, Dios debe ahondarnos o vaciarnos de alguna manera, hacerse sitio para asimilarnos en Él. Le es preciso retocarnos, refundirnos, romper las moléculas de nuestro ser. La muerte está encargada de practicar esa deseada abertura hasta el fondo de nosotros mismos, para que penetre en nosotros el fuego divino. Y así, su nefasto poder de descomponer y disolver se pondrá al servicio de las más sublimes operaciones de la vida. Bien, pues efectivamente falleció el hombre, pero resucitó su obra, porque él había entregado en herencia toda su documentación escrita a su secretaria, la persona que se encargaba de ponerla un poco en orden, ¿no? Y de pasarla, de mecanografiar sus manuscritos, que era Jean Mortier, que fue una gran difusora precisamente de las asociaciones de amigos de Chardin. Y al dejarle en herencia esa documentación científica e intelectual, pues evidentemente yo creo que con eso consiguió salvarla de la destrucción, porque yo quiero imaginar lo que hubiera pasado si esa documentación queda en algunas de las casas de la compañía, que estaban obligados, evidentemente, pues a lo mejor a destruir un material que estaba bajo la sospecha de la Inquisición, ¿no? Pero al dejarla a una persona que nada tenía que ver, ¿no? Ni con el Vaticano ni con la compañía, pues Jean Mortier enseguida decidió que aquello había que publicarlo y empezó la publicación sistemática de su obra, ¿no? Primero en la editorial Du Seuil en Francia e inmediatamente en España en la editorial Taurus, pues fue la que se ocupó de difundir esto. Estamos hablando precisamente además de los años finales de los años 50, principios de los años 60. El éxito fue tan rotundo, el éxito de Taylor fue tan grande que el cardenal Alfredo Taviani se asustó un poco y lanzó un monitum, una advertencia, diciendo algo así como: las obras de Taylor representan ambigüedades e incluso errores tan graves que ofenden a la doctrina católica, por lo que se alerta al clero para defender los espíritus, en particular los de los jóvenes, de los peligros de las obras del padre Teilhard de Chardin y sus discípulos.
casi le faltó decir, y sus secuaces, ¿no? Bien, pues evidentemente esto significa de alguna manera pues la condena inquisitorial, ¿no? Y efectivamente un dedo inquisitorial pues fue recorriendo los estantes de las diversas casas de la compañía y de las distintas instituciones religiosas y universidades de la iglesia en donde había obras del padre Teilhard y separándolas y colocándolas a buen resguardo. Por fortuna, el padre Jansen, que entonces era el general, el superior de la Compañía de Jesús en el mundo, pues pensó inmediatamente en qué personas habían podido conocer a Teilhard. Pensó en Leroy, pero sobre todo pensó en Henri de Lubac, que además había sido recientemente nombrado consultor para el Concilio Vaticano II. Y entonces dijo lo siguiente, dice, se escriben en todas partes, en todos los sentidos, a favor y en contra de Teilhard. Se dicen todo tipo de mentiras sobre él. La compañía no puede desentenderse de uno de sus hijos. Queremos que uno de los jesuitas que lo han conocido y que siguieron el hilo de su pensamiento porte su testimonio. De hecho, ya no hay ninguno que siga vivo, por lo que le hemos designado a usted, padre Henri de Lubac. Por consiguiente, póngase de inmediato al trabajo, libérese de cualquier otra ocupación y hágalo lo antes posible. Y efectivamente, el padre Henri de Lubac así lo hizo y publicó enseguida esta obra, que fue un verdadero éxito, primero en las ediciones du Seville y después en la edición de Taurus, ¿no? En España, El pensamiento religioso de Teilhard de Chardin. Si antes hablábamos de algunos investigadores que trabajaron en el pensamiento científico, fue de Lubac el que hizo una defensa a ultranza, ¿verdad?, del pensamiento religioso de Teilhard de Chardin. Tuvimos además una enorme suerte poco después, y es que hubo un escritor australiano que había sido marianista y que escribió una novela muy sugerente que se llamaba Las sandalias del pescador y quizás algunos de ustedes seguro que recuerdan. Contaba la historia ficcionada, ¿verdad?, de que un cónclave había elegido por vez primera a un papa ucraniano, el papa Kirill, ¿no? Y que había también ahí, pues, un sacerdote jesuita, el padre Telemón, ¿eh? Fíjense qué parecido hay entre Teilhard y Telemón, que estaba precisamente eso, tratando de aproximar las ideas evolutivas a a la teología católica, ¿no? Y bueno, pues él cuenta esa historia y además tuvimos también la enorme suerte de que Michael Anderson en el año 68 pues la llevara al cine. A lo mejor algunos de ustedes recuerdan la película. Ahí tienen a Anthony Quinn en el papel brillantísimo del Papa Kirill y a Oscar Werner que hizo el papel del padre Taylor o el padre Telemon en la ficción y que fue una película que recibió numerosos galardones, ¿no? Bien, uno podría pensar, no sé si se dan cuenta de que en la imagen está el padre Telemón entregándole al Papa sus escritos, ¿no? Y uno podría preguntarse, ¿y qué pensará el Papa de aquello, ¿no? ¿Cuál será su opinión? Pues hoy tenemos la opinión de algunos papas sobre el pensamiento de Taylor. Por ejemplo, Pablo VI, que en la inauguración de un laboratorio farmacéutico en Roma, dijo lo siguiente. Un célebre científico dijo una vez, cuanto más estudio la materia, más encuentro el espíritu. Y alguien se acercó y le preguntó, Santidad, ¿quién era ese científico? Y él dijo, Teilhard de Chardin. Pablo VI también estaba absolutamente fascinado por esa idea de una Eucaristía cósmica. Dice, tantos momentos y lugares en los que he tenido la gracia de celebrar la Eucaristía me hacen experimentar intensamente su carácter universal y, por así decirlo, cósmico. Sí, cósmico, dice él, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. Fíjense que la referencia es absolutamente tayloriana. La Eucaristía une el cielo y la tierra, abarca e impregna toda la creación. Y por supuesto tenemos también el punto de vista, ¿verdad?, de Pedro Arrupe, que dice, todos recordamos la adhesión del padre Teilhard a la Iglesia. Fue fiel y obediente, y había obedecido
por profunda fe en la Iglesia y por el amor que le tenía a ella, lo cual lo sabemos precisamente por el peso de sufrimiento que le costó. Teilhard sumía el sentir con la Iglesia, sentir cum ecclesiam, según la expresión de San Ignacio, pero también, como él mismo decía, de presentir con la Iglesia. Bueno, este texto que sacamos aquí forma parte de la carta que escribió Arrupe al provincial de Francia cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Teilhard, es decir, en 1981. La UNESCO organizó un gran simposium sobre la figura de Teilhard y allí fue leída esta carta que además hemos conseguido traducir por primera vez y publicar. Esta carta estaba inédita y en el libro Convergencias que acabamos de editar, pues aparece traducida al español, ¿no? Bien, y Benedicto XVI dice, para San Pablo, la función del sacerdocio es consagrar el mundo para que se transforme en hostia viva, para que se convierta en liturgia. Vemos al Señor que nos ayude a ser sacerdotes en este sentido. Y por último, yo les diría que cómo olvidarnos del Papa Francisco. Toda la Laudato Si está absolutamente impregnada de una mentalidad y una visión teilhardiana, ¿no? De hecho, se cita su nombre en las notas al pie como autor de algunas de las citas que aparecen ahí. Lo que sí fue llamativo fue la visita pontificia que hizo Francisco a Mongolia. Cuando nos enteramos de que esto iba a suceder en septiembre del 2023, en la Asociación de Amigos de Teilhard de Chardin, pues nos pusimos un poco inquietos porque pensamos, caramba, el Papa va a ir a visitar Mongolia, el lugar donde Teilhard escribió la Misa sobre el mundo, precisamente 100 años después de que la Misa se escribiera. Fue en 1923 y el Papa pues, iba a ir en el 2023, ¿no? Eh, claro, nos preguntamos, ¿el Papa lo sabrá? ¿Sabrá, conocerá esta coincidencia? Entonces se nos ocurrió pasarle de alguna manera el aviso, ¿no? Y no sabíamos cómo hacerlo llegar, porque claro, pues un papa es una figura bastante inaccesible. Pero teníamos una buena amistad en Antonio Espadaro, que es una de las personas que participan en la redacción del libro y que ha sido durante mucho tiempo director de la Civiltà Católica, ¿no? Y ahora es uno de los responsables del Dicasterio de la Cultura y la Educación. Pues le enviemos un correo al padre Espadaro diciéndole justamente esto, ¿no? Que nos gustaría que el Papa supiera de esta coincidencia. Y entonces enseguida nos respondió con mucha amabilidad diciéndole, he comentado al Papa Francisco la cuestión. Ahora dependerá de él que quiera o no, o que vea o no oportuno, pues mencionarlo, ¿no? Lo llamativo fue que cuando se celebró el último día de su visita, se celebró una misa de despedida en Ulaanbaatar, en la capital de Mongolia. Enseguida recibí un correo de Antonio Espadaro diciéndome, no te pierdas el final de la misa. Cuando conecté el televisor para poder seguirla, me llevé una enorme sorpresa porque en la acción de gracias tras la comunión, pues el Papa Francisco hizo una larga mención sobre Teilhard de Chardin y se refirió a él como este sacerdote a menudo incomprendido, que había intuido que la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo y que es el centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable, incluso en un tiempo de tensiones y de guerras como el nuestro. Recemos hoy por las palabras del padre Teilhard. Y en ese momento el Papa Francisco abrió el libro de la Misa sobre el Mundo y leyó todo un fragmento de esta preciosa composición que podíamos llamar litúrgica o poética o mística. Bien, por último, para terminar y para cerrar ya esta historia, ¿hay algo que en lo que Teilhard pueda ser útil para construir la iglesia del futuro?
¿qué testimonios taylorianos podemos utilizar para construir la iglesia del futuro? Son cristianos que además, bueno, pues os definís, ¿verdad? Como una espiritualidad para el tercer milenio, una espiritualidad en apertura, en profundización, en libertad. A mí me parece que las aportaciones de Taylor Jardín son verdaderamente preciosas en estos tres sentidos que se comentan aquí, ¿verdad? En primer lugar, la necesidad de una teología evolutiva para un Dios evolutivo. Dios es evolutivo y no es ninguna herejía decir esto, ¿no? Si de alguna la revelación de Dios ciertamente es algo evolutivo. Si uno compara el Dios justiciero, ¿verdad? Y aguerrido que aparece en el Antiguo Testamento, nada tiene que ver con ese Dios Padre abrazador, acogedor que nos encontramos en la predicación de Jesús de Nazaret. Por tanto, Dios se revela a las diferentes culturas de forma progresiva. Tan respetuoso es que lo hace progresivamente. En segundo lugar, una teología encarnada en el mundo para un Dios que también está encarnado en el mundo. Es decir, eh, yo puedo pensar, por ejemplo, eh, cómo, a ver si soy capaz yo es decir, una teología que sea más cercana al mundo, en palabras sencillas, ¿verdad? Cercana a las preocupaciones del mundo, a un planeta que agoniza, a unos odios que crecen y que porque alguien lo siembra, ¿no? Y luego hay otro detalle que me parece interesante también, y es descartar la idea de un cielo angélico, lejano y extraterrenal. El cielo que nos presenta Teilhard de Chardin es un cielo cercano a la tierra. El reino de Dios debe instaurarse en la tierra. No es otro territorio diferente, ¿no? Está, ¿no? Rodeado de ejércitos de ángeles ni nada de eso, ¿no? Es un Dios de la tierra, un Dios que se hace transparente en la tierra. Por otra parte, también, esto me parece importante, la historia de la salvación se repite actualizada cada día. Es decir, siempre podemos pensar que la creación fue un momento histórico primigenio, ¿verdad? O podemos pensar en el Éxodo como en un momento que se puede fechar más o menos en la línea del tiempo. O la búsqueda de la estrella por los Reyes Magos, o la encarnación, o las bienaventuranzas eh, o la pasión de Cristo, o la muerte y resurrección de Cristo, o el miedo de los apóstoles en Pentecostés. Todo eso pueden entenderse como episodios del pasado, o también podemos entenderlo como episodios completamente actualizados. De forma que si pensamos en la evolución a fin de cuentas es una creación que se está desplegando a lo largo del tiempo. O podemos pensar, por ejemplo, que hace falta ser muy ciego para no ver que la pasión de Cristo se está reproduciendo y se está reviviendo de nuevo en el territorio asolado de Gaza, ¿no? O, por ejemplo, una teología holística donde todo está interconectado. Sobre esto yo creo que ni siquiera tengo que insistir porque basta acercarse a Laudato Si, ¿verdad? Esa ecología integral que nos propone para entender lo que queremos decir. La dimensión cósmica de la Eucaristía que tanto apasionaba a Juan Pablo II y de la que hemos comentado también aquí, ¿no? Una teología de la esperanza. Fijaos, Teilhard de Chardin fue un gran maestro de esperanza. Si fue maestro de algo, sobre todo fue maestro de esperanza, porque fue capaz de sobrevivir en el territorio bien duro de las trincheras del frente de Verdún en la Primera Guerra Mundial. Y también fue capaz de soportar con esperanza el silenciamiento al que le sometió su propia orden religiosa y el Tribunal del Santo Oficio, ¿verdad? Para que no pudiera hablar de cuestiones relacionadas con la filosofía o con la teología, sino exclusivamente el territorio polvoriento, ¿verdad?, de sus excavaciones paleontológicas, ¿no? Luego nos propone también una escatología que no debemos
entenderla como una separación de nuestros seres queridos cuando se produce la muerte, ¿no? Sino más bien como una convergencia, como una vuelta a todo, como esa sensación que tenía Taylor de que Dios nos abre, ¿no? Nos parte, nos rompe las moléculas para poder así penetrar mejor, con lo cual pone a la muerte a su servicio. La muerte está trabajando, ¿no? En servicio de la vida en este caso. Y por supuesto también tener en cuenta que si eso es así, es también una convergencia con los otros. A veces solemos pensar que los cristianos somos gente que rezamos mucho, pero que le damos la espalda a las preocupaciones de la gente de hoy. El Papa Francisco lo decía muy claro, dice, hoy o nos salvamos todos o aquí no se salva nadie. Es decir, esa dimensión colectiva de la salvación y no la dimensión individualista e intimista que desde cierta espiritualidad a veces se ha fomentado. Como de yo lo que persigo es salvarme yo. Y yo voy a intentar ser bueno para salvarme yo. Y rezar mucho para salvarme yo. No, no es así la historia. Hasta la propia predicación de Jesús de Nazaret se produce en el seno de un grupo de amigos, ¿verdad? En un espacio comunitario. Bueno, y esto es lo que básicamente cuenta el libro que, bueno, pues que hemos editado, ¿no? Gracias a Salterre, hemos editado estos días, ¿no? Y que yo diría que lo único que no me gusta, lo único que no me gusta, voy a ser absolutamente sincero y lo voy a decir con toda claridad. Lo que no me gusta de este libro es que mi nombre aparezca ahí arriba tan grande, porque es falso, es decir, yo soy uno más de los que han colaborado. Es verdad que me he dedicado a coordinar el trabajo de otros, es verdad que me tocó a mí escribir el prólogo y el epílogo, que además os recomiendo vivamente porque el epílogo es un epílogo tremendamente esperanzado. He buscado la manera de que el libro tenga una despedida del lector que sea profundamente esperanzada porque me parece que eso es algo muy propio de la propia teología de Taylor. Y aquí tenemos el amplio elenco, ¿verdad?, de personas que han colaborado desde todos esos lugares, algunos desde los Estados Unidos y Canadá, como Joan Chittister o John Hawke, que es de la Universidad de Georgetown, o Catherine Duffy, ¿no?, que es la presidenta de la Asociación de Amigos de Taylor de Chardin en Norteamérica, Andrew Del Rossi, o Ilia Delio, o el geólogo, el astrónomo Schwinn, ¿no? O bueno, pues Libby Osgood, que durante mucho tiempo trabajó en la NASA y que después pues se ha dedicado también a escribir mucho sobre cuestiones relacionadas con la fe, ¿no? Bueno, y qué deciros de Europa, pues también una enorme cantidad de personas, muchas de ellas la conocéis seguro, como María Luisa Berzosa, ¿verdad? Antonio Espadaro, Xavier Meloni, Juan José Tamayo, Isabel Gómez Acebo, François Houvet, que es director de la revista Etudes en Francia, ¿no? Y que es físico del estado de plasma, Pepa Torres, una gran teóloga feminista, Ignacio Núñez de Castro, bioquímico, Leandro Sequeiros, que nos acompaña, González Faust, que como les decía, falleció recientemente y nos presentó aquí pues su obra, su última obra, ¿no? Agustín Udías, que me pareció verlo también por ahí y que pues tiene un encantador testimonio. Rafa Millán, que habla desde el sufismo, Marie Bajon de la Tour, que es sobrina nieta de Teilhard y nos cuenta un poco los temas familiares. José Luis Febas, que es un sacerdote zaragozano que, bueno, pues que hizo su tesis sobre Taylor Chardin, es un gran experto en la obra de Taylor, o el periodista Pedro Miguel Lamet, ¿no? Bueno, en América pues tenemos a Leonardo Boff, perdón, en Asia tenemos a Leonardo Boff, en América tenemos a Leonardo Boff y en Asia tenemos a Juan Masia y en la India tenemos al padre Ignacimutu, que es un jesuita científico que vive en la India, ¿no? Bueno, pero quizás lo más llamativo, a lo mejor lo más sorprendente de los testimonios que aparecen aquí sea el de Josep Borrell, que recuerdan que fue ministro en tiempos de Felipe González, fue ministro de Obras Públicas y de Medio Ambiente. Después fue también ministro de Asuntos Exteriores no sé si con Zapatero quizás, y lo que fue después ciertamente fue el presidente del Consejo Europeo, ¿no? Y también fue durante mucho tiempo responsable
de la seguridad y de la política exterior de la Unión Europea. Una persona realmente brillante, y yo no sabía que él también es un teilardiano desde sus tiempos jóvenes de universitario. Me enteré casualmente, así que le escribí con mucha osadía para pedirle que por favor nos incluyera también su testimonio, y así lo hemos hecho. Hemos incluido su testimonio en el epílogo del libro. Y esto es todo lo que yo quería contar un poco, pues, de Teilar, ¿no? Y del pequeña obra que hemos publicado estos días. Si alguno de ustedes quiere entrar en contacto con nosotros y con la asociación, pues puede hacerlo a partir de a través de esta dirección de correo electrónico. Pues muchísimas gracias por la paciencia que habéis tenido al escucharme. Pues muchas gracias, Juan Valentín, y muchas gracias a los asistentes de hoy, que hemos estado en camino 25 asistentes, y que luego se está grabando y que se mandará a todos para que lo puedan ver más en detalle.